¿Y quién determina qué es un tema de interés público? ¿La SECON? Claro, será este nuevo regulador, esta nueva superintendencia que tiene competencias muy amplias y por supuesto el Consejo de Comunicación en lo que le corresponda. Pero también hay algo que llama mucho la atención y que como abogado conocedor de derecho administrativo y constitucional me ha sorprendido. En el proyecto que fue debatido en segunda se decía que respecto de las decisiones adoptadas por el Consejo de Comunicación, si es que el afectado, medio de comunicación o periodista, reclamaba judicialmente, esa decisión quedaba en suspenso, ya no se ejecutaba, lo que hasta cierto punto resulta interesante y una innovación en la práctica general del derecho administrativo ecuatoriano. En esta nueva ley, la que hoy vamos a votar, se dice todo lo contrario, adopta una decisión sancionatoria el regulador, el consejo, el superintendente. Si uno reclama judicialmente, la decisión se ejecuta. Establece como salvedad si un juez la revoca. Pero me pregunto yo, si uno acude ante un juez con una acción constitucional de protección, ¿habrá juez alguno que le dé la razón al medio de comunicación o al periodista frente al poder? No habrá, sobre todo cuando la independencia de poderes en el Ecuador es tan débil. Doctor Torres, continuamos revisando algunos de los artículos polémicos que usted dice deforman esta ley que pudo haber sido una cosa buena. Vamos al artículo 55, dice lo siguiente: Superintendencia de la Información y Comunicación. La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionatoria de administración desconcentrada con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa, que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación. Hay que reconocerlo, doctor Torres, se trata de una jugada maestra. A un gobierno al cual le molestan los medios de comunicación, vienen y se inventan una superintendencia, y como los superintendentes provienen de una terna que envía el Ejecutivo, bingo, vigilo, audito, intervengo, controlo y de una vez sanciono. Mire, en la época del estatismo, esto es lo que debíamos esperar. Una inflación del Estado, de competencias de organismos como estos organismos reguladores, con capacidad inclusive de intervenir en medios privados. No por otra razón, han declarado que los medios de comunicación prestan un servicio público. Con esta superintendencia habrá un control excesivo. Está bien que se controle, pero no de la manera como la ley que hoy vamos a votar establece. El ejercicio de los derechos básicos, fundamentales, constitucionales, como el derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación, no van a mejorar con más autoridades, empeoran. Desde una visión libertaria como la que yo he venido defendiendo en mi vida, cada vez que el Estado crece en sus competencias, el ciudadano, el individuo, pierde libertades. Y lamentablemente, en esta ley que hoy vamos a votar, el gran perdedor será el ciudadano, porque no tendrá periodistas completamente libres para que digan la verdad, y no tendrá medios de comunicación para que sigan diciendo la verdad. Que ha habido abusos es verdad, que muchos se han excedido y han hecho mal periodismo también es cierto, pero no vamos a corregir esas excepciones con una ley intervencionista que llega al contenido esencial de aquellos derechos por los que hemos luchado los seres civilizados y los ciudadanos, no desde hace 5 años, desde hace siglos. Doctor Torres, volvamos al tema del linchamiento político. Si nos ceñimos al texto, más allá de las interpretaciones, resulta ser que el primer linchador mediático de este país es el gobierno, a través de las cadenas sabatinas o de esas otras cadenas que descontextualizan, manipulan reportajes, textos o comentarios para presentarlos luego como agravios o mentiras. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Porque no creo que desde el régimen hayan construido este proyecto mirándose en el espejo. De ninguna manera. Y no solamente lo que ocurre cuando se estigmatiza a periodistas desde el poder, sino cuando se interrumpe la programación de los medios de comunicación. El ciudadano tiene derecho a ver lo que quiere, pero no está obligado a que interrumpan un programa que ve para que allí se discuta un tema ajeno a los intereses del ciudadano. En radios, en televisión y en otros medios, esas interrupciones afectan al ciudadano. En el Ecuador tenemos formalmente una democracia, pero esa democracia deliberativa que tienen las verdaderas democracias que respetan las libertades, en el Ecuador
como que poco a poco se va debilitando. Luchemos por la democracia deliberativa que respete nuestros derechos, de los periodistas, de los funcionarios públicos que hacen bien las cosas. Cuando hay un funcionario que hace bien las cosas, hay que reconocer, y cuando hacen mal, igualmente hay que decir con fuerza y sin temor. Sin embargo, la ley, leída en su integridad, trae subrepticiamente la censura previa. Dicen que no habrá censura previa sino responsabilidad ulterior. Doctor Torres, ¿y esto se contrapone a los principios de la Convención Americana, del Pacto de San José, pues, y a las recomendaciones que realizó la relatora, la relatora Botero para los temas de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas? Mire, para no incurrir en ningún error, yo quisiera referirme tan solo a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia algo vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el otro día algún jurista que tiene alguna vinculación con el gobierno dijo lo que la relatora ha mencionado no tiene efecto vinculante. Las declaraciones generales sobre libertad de expresión tampoco tienen efecto vinculante. Pues hablemos sobre lo que tiene algún efecto vinculante, la Convención Americana y la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana. No reúne los parámetros generales establecidos por la Convención Americana ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el proyecto de ley en materia de censura previa, de responsabilidad ulterior y sobre todo de afectación a los contenidos esenciales de derechos tan importantes como el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre comunicación. De allí entonces que luego de posibles acciones constitucionales internas quedaría abierto el camino para que a nivel internacional también se debata sobre el contenido de esta ley, que a mi modo de ver no tiene antecedentes en América Latina. Tal vez allá, en Argentina, algo del tema se ha tratado y no se diga en Venezuela. Pero en otros países una ley de esta naturaleza simplemente no existe. Agradecemos la presencia del doctor Luis Fernando Torres, asambleísta por la Alianza Cambio, Partido Social Cristiano. Creo, son sus criterios respecto a la ley de comunicación que se aprueba hoy en una asamblea de mayoría oficialista.